El día de hoy vamos a ver un contenido de geometría que se relaciona con los contenidos mínimos que se encuentran presentes en el marco curricular de segundo de enseñanza media. Este teorema dice que si un ángulo inscrito, que es el que está en la parte de acá arriba, y uno central comparten el mismo arco, entonces el ángulo central será el doble del ángulo inscrito. Esto lo tenemos escrito en la parte de acá, donde el dibujo que tenemos alfa y beta comparten el mismo arco AD. Entonces nos queda por demostrar que beta sería igual a 2 alfa. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dividimos nuestra demostración en 3 partes. La primera parte es cuando uno de los lados del ángulo inscrito pasa por el centro de la circunferencia. La segunda parte es cuando el centro de la circunferencia se encuentra dentro de la región del ángulo inscrito. Y finalmente, donde el centro de la circunferencia se encuentra fuera de la región del ángulo inscrito. La primera parte que vamos a ver entonces es cuando uno de los lados del ángulo inscrito pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, primero vamos a tener que el ángulo alfa y el ángulo beta comparten el mismo arco, comparten el arco AB. Por lo tanto, si ustedes se fijan en esta parte, se forma un triángulo. Nosotros sabemos que por propiedades de la circunferencia, esto de aquí es un radio y esta longitud de aquí también es un radio. Por lo tanto, el triángulo OCB es isósceles. Entonces, al ser el triángulo OCB isósceles, me queda que el alfa que está ahí se repite en la región angular de la parte de acá. Y al mismo tiempo, para dejar una incógnita en el ángulo COB, voy a poner que esto se va a llamar gamma. Entonces, ahora, por propiedades de los triángulos, sabemos que la suma de los ángulos interiores, es decir, alfa más gamma, me dará igual a 180 grados, o que es lo mismo, 2 ángulos rectos. Entonces, de aquí yo puedo decir que mi gamma va a ser igual a 180 grados menos 2 alfa. Olvidándonos un poco del triángulo que compone adentro de la circunferencia, nos vamos a guiar por la recta CA, que vemos acá, que tiene como centro el centro de la circunferencia. Entonces, hay un rayo que se traza donde el arco que está, donde la región angular que está en la parte de adentro, tenemos a beta y en el otro lado tenemos a gamma. Entonces, por propiedades de los ángulos adyacentes, tenemos que gamma más beta tendrá que ser igual a los 180 grados que también ando buscando, o que es lo mismo que 2 ángulos rectos. Entonces, como ya tengo aquí arriba mi valor de gamma, puedo decir que 180 menos 2 alfa más beta sería igual a 180 grados. Entonces, tengo finalmente que beta será igual a 2 alfa. Queda demostrado que beta es igual a 2 alfa, es decir, que un ángulo inscrito y uno central que comparten el mismo arco, cuando uno de los lados del ángulo inscrito está al centro de la circunferencia, entonces el ángulo del centro va a ser 2 veces el ángulo inscrito. Pasando a la segunda parte de la demostración, vamos a tener que el centro de la circunferencia va a estar dentro de la región angular del ángulo inscrito,
que en este caso sería nuestro alfa. Entonces, si podemos ver por acá, lo primero que haremos será trazar un rayo que forme el diámetro de la circunferencia y que pase por el punto C y el punto central. Este rayo auxiliar me va a generar un punto D entre el arco AB, perdón. Entonces, de esta manera nos queda algo muy parecido a lo que ya nosotros acabábamos de demostrar. Entonces, siguiendo solamente por la parte del lado izquierdo, tenemos que se nos forma el ángulo AOD, que es un ángulo central, y además de eso tenemos el ángulo ACD, que es un ángulo inscrito. Por lo tanto, como lo vimos anteriormente, el ángulo inscrito de esta parte de la izquierda sería dos ángulos ACD. De la misma manera, en la parte derecha vamos a tener que el ángulo DOB será igual al doble del ángulo BCD. Entonces, beta, que es nuestro ángulo inscrito inicial que comparte el arco con el ángulo alfa, será igual al ángulo AOD más el ángulo DOB. Y además de eso, tendremos que alfa será igual al ángulo ACD más el ángulo DCB. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos en la ecuación de beta, tendremos que beta será igual a 2 alfa. Podemos decir que nuestra segunda parte de la demostración, beta será igual a 2 alfa. Nos queda demostrar la tercera parte de este teorema, que tenemos el centro de la circunferencia en una región fuera del ángulo inscrito. Para eso trazaremos nuevamente una recta auxiliar que pase por el centro de la circunferencia y además por el punto C, generándonos el punto D. El arco de A tendrá involucrados un ángulo inscrito y un ángulo central. Mi ángulo central será el ángulo DOA, que es igual a phi, y mi ángulo inscrito será el ángulo DCA, que es igual a gamma. Ahora, como nosotros ya vimos las otras dos partes de este teorema demostradas, podemos ver que si nosotros tapamos esta parte de acá, nos queda simplemente que el ángulo que uno de los lados del ángulo que conforma la gama está pasando por el centro de la circunferencia. Por lo tanto, puedo decir que phi es igual a 2 gamma. Si me voy al otro arco, en el arco DB, tendré también un ángulo central asociado y un ángulo inscrito asociado. El ángulo central será DOB, que es igual a beta más phi, y mi ángulo inscrito será DCB, que es igual a gamma más alfa. Por lo tanto, ahora tendremos lo mismo de antes. Podemos decir que como uno de los lados del ángulo inscrito pasa por el centro de la circunferencia y además por el punto C, entonces el ángulo DOB será igual a 2 veces el ángulo DCB. Por lo tanto, beta más phi será igual
a 2 veces gamma más alfa. Por lo tanto, como ya sabemos que gamma vale, desde aquí, gamma vale phi medios, lo único que me queda por hacer es reemplazar. También tendré phi más 2 alfa. Así tenemos finalmente que en la tercera parte de nuestro teorema beta va a ser igual a 2 alfa. Por lo tanto, nuestro por demostrar queda demostrado.